Hay una pregunta que me hacen constantemente. ¿Por qué siento que tengo todo y aún así hay algo que no está bien? ¿Por qué llevo años en terapia y sigo en el mismo lugar? ¿Por qué cuando por fin logro lo que quería, el vacío no desaparece? Y la respuesta no está en trabajar más, no está en un libro de desarrollo personal, no está en más disciplina o más motivación. Está en algo que nadie te había explicado todavía. En este video te voy a hablar de 3 cosas que van a cambiar completamente cómo entiendes quién eres. Te voy a hablar del personaje que construiste sin darte cuenta. De lo que las culturas mexicanas ancestrales sabían sobre la identidad humana que la psicología moderna tardó siglos en redescubrir. Y de lo que la neurociencia más avanzada del mundo está documentando hoy sobre cómo el cerebro puede soltar patrones que llevan décadas instalados. Si alguna vez sentiste que la vida que tienes no termina de ser la vida que es tuya, quédate aquí, porque esto es para ti. Quiero que pienses en una película. Antes de que empiece a filmarse hay un guión, una historia, un tipo de personaje que esa película necesita y se hace un casting. Llegan actores, cada uno prueba, cada uno intenta exactamente lo que esa película necesita y el que mejor lo haga consigue el papel. Exactamente eso es lo que nos pasa a nosotros. Cuando llegamos a este mundo llegamos limpios, sin personajes, sin historia, sin guión. Y nuestros primeros directores son nuestros papás. Ellos nos dan el primer guión sin darse cuenta. El país donde naciste, la familia en la que llegaste, las creencias, los miedos, los valores, los traumas de esa casa. Ese es tu primer guión. Si en tu casa se valoraba el logro, aprendiste a lograr. Si el que no necesitaba nada era el fuerte, aprendiste a no necesitar. Y si era el conflicto peligroso para ti, aprendiste a complacer. Y cuando encontraste la actuación que funcionaba, te quedaste con ese papel. Y ese fue el primer personaje. Después vino la escuela, los amigos, los amores, el trabajo. Cada nuevo escenario pedía un casting diferente. Y fuiste creando más personajes, más versiones, más actuaciones. El personaje del estudiante exitoso, el buen empleado, el hijo que no da problemas, el líder que siempre tiene todo bajo control. Y todos funcionaron. El problema es que en algún punto ya no sabes cuál de todos esos personajes eres tú de verdad. Porque nadie te preguntó quién querías ser tú, solo qué papel necesitaban que interpretaras. Las culturas ancestrales mexicanas tenían un concepto para describir exactamente esto. Lo llamaban el nahual. Probablemente has escuchado la palabra, pero lo que significa va más allá de lo que normalmente nos cuentan. El nahual no es un espíritu ni una criatura mágica, es tu esencia verdadera, la parte de ti que llegó a este mundo antes de que te dijeran qué tenías que ser. Los nahuas lo entendían así. Hay una versión de ti que es completamente tuya y hay una versión que construiste para otros. El trabajo de tu vida es aprender a distinguir cuál es cuál. El personaje fue construido para ser aceptado. El nahual no necesita aceptación porque ya es. El personaje actúa diferente según quien lo mira. El nahual es el mismo en todos lados. El personaje se agota de sostener. El nahual no se cansa porque no está actuando. Lo fascinante es que lo que los nahuas describían hace siglos como la pérdida del nahual, hoy la neurociencia lo está documentando con resonancias magnéticas. Y eso es exactamente lo que yo quiero hablarte ahora. En tu cerebro existe una red que los científicos llaman la red neuronal por defecto. Es la red que se activa cuando piensas en ti mismo, cuando te juzgas, cuando rumias, cuando repites el mismo pensamiento una y otra vez sin poder salir. En personas con patrones muy arraigados, como identidades construidas a base del trauma, de exigencia, de actuación constante, esa red se hiperactiva. El cerebro queda literalmente atrapado en un circuito, en los bucles. Charles Nemeroff, el codirector del Centro de Investigación Psicodélica de la Universidad de Texas, lo describe de esta manera. Los pacientes con trastornos suelen tener un cerebro atrapado en un circuito del que no pueden salir. Y eso explica algo que yo veo constantemente en mi trabajo. Personas que entienden perfectamente su patrón, que llevan años en terapia, que se conocen muy bien y sin embargo siguen en el mismo lugar. No es por falta de ganas, no es por falta de inteligencia. Es que el cerebro tiene un mecanismo diseñado para proteger los patrones que construiste. Los defiende, los mantiene, porque en algún momento fueron una estrategia de sobrevivencia. Y la terapia convencional, aunque es muy valiosa y a veces necesaria, a veces no tiene suficiente fuerza para atravesar esa defensa. Lo que la investigación más reciente está documentando es que existen estados cerebrales específicos que interrumpen ese circuito. Estados donde la red neuronal por defecto se desactiva temporalmente, donde el cerebro gana flexibilidad, donde los patrones rígidos pierden su fuerza y donde el trabajo terapéutico puede llegar a capas que normalmente están completamente cerradas. Y aquí es donde entra algo que quiero explicarte con mucho cuidado, porque hay mucho ruido alrededor de este tema y merece ser tratado con la seriedad que merece. El Johns Hopkins, el Imperial College de Londres
y la Universidad de Washington, 3 instituciones de investigación de las más rigurosas del mundo, llevan años estudiando estos efectos de la psilocibina en el cerebro. Y en el 2024, la revista Nature publicó algo significativo. La psilocibina produce una desincronización de la red neuronal por defecto. Lo que en términos simples significa esto es que el cerebro gana una flexibilidad que normalmente no tiene. Áreas que no se comunican entre sí empiezan a hacerlo. Los circuitos rígidos se aflojan. Y esa ventana de apertura puede durar semanas después de una sola sesión. Además, hay algo que la investigación deja absolutamente claro. Y es lo más importante de todo lo que te voy a decir hoy. La psilocibina sola no es terapia. La ventana de flexibilidad que genera es eso, exactamente, una ventana. Lo que se haga dentro de esa ventana lo determina el proceso terapéutico que lo acompaña. Sin acompañamiento, la ventana se cierra y todo vuelve al mismo lugar. Con un proceso estructurado, con sesiones reales, con integración profunda, es cuando ocurre el cambio que dura. Y eso es lo que diferencia el uso clínico al uso recreativo. No es la sustancia, es el contexto en el que se le usa. En mi trabajo como psicóloga clínica con base terapéutica cognitivo-conductual, psicodinámica y transpersonal, lo que ofrezco es exactamente eso. Un acompañamiento terapéutico muy serio, muy estructurado para que lo que el cerebro puede alcanzar en esos estados se convierta en un cambio real e integrado en tu vida. Aquí en Soluna llevamos más de 500 personas acompañadas en estos procesos. Y yo quiero contarte 3 historias, con todo el respeto a su proceso. El primero es Gustavo. A él había construido una empresa desde cero y le iba muy bien. Desde fuera era exactamente el tipo o la vida que muchas personas persiguen. Pero llevaba años sin poder parar, sin poder dormir, con una sensación constante de que en cualquier momento todo se le iba a caer. Había hecho terapia, había leído, entendía perfectamente su historia y aún así seguía en ese bucle. En el proceso empezó a notar algo distinto. No fue un insight, fue algo súper sencillo pero muy incómodo. Empezó a darse cuenta que cuando él decidía por miedo, no desde él. En la integración tomó una decisión súper importante para su empresa, sin la urgencia, sin la presión, sin esa voz encima. Cuando cerramos el proceso me dijo, por primera vez en mi vida tomé la decisión desde mí, no desde el miedo, no desde lo que se supone que yo debo hacer, sino desde mí. La segunda es Alma. Ella llegó en un estado que no siempre se dice mucho en voz alta, pero se los voy a tratar de explicar. Un cansancio profundo, una desconexión total y una idea que llevaba tiempo presente, dejar de estar. No era algo impulsivo, era algo que tenía sostenido por mucho tiempo. Había buscado ayuda antes en muchos lugares, pero algo no terminaba de moverse. Llegó sin muchas expectativas, más bien como esta, la última opción. El proceso no fue inmediato, fue empezar a tocar eso que llevaba mucho tiempo evitando, la tristeza, el vacío y muchísima historia. Y en la integración dijo algo simple que me impactó a mí muchísimo. Ya no quiero irme. No hablo de felicidad, no hablo de tener todo resuelto, pero volvió algo que no estaba ahí. Las ganas de quedarse, y desde ahí empezó a reconstruir su vida. El tercero es Carlos. Él no llegó con crisis, llegó muy funcional, con su vida en orden, con sus relaciones, con su trabajo, con su día a día muy bien, pero con algo que no sabía muy bien cómo nombrar. Era una sensación como de que cargaba cosas que no eran suyas, de que ayudaba desde un lugar que le costaba más de lo que admitía. Me describió su experiencia de esta manera. No fue un viaje intenso emocionalmente, fue más bien una serie de capas que iba mostrándome cosas. Era como pelar una cebolla y en cada nivel encontrar respuestas tranquilizadoras. En el proceso hubo un momento específico que lo marcó muchísimo. Apareció algo relacionado con el dolor no sanado con su mamá. Y eso lo hizo preguntarse algo que nunca se había preguntado directamente. ¿Qué cargas no son mías? ¿Desde dónde he estado actuando? No salió con todo resuelto, salió con algo más valioso que eso, muchísima claridad. Cuando cerramos me dijo, me siento más liviano, más consciente de mis capacidades y con la certeza de que voy por buen camino. Sé que este es solo el inicio. Estas historias son mágicas, pero no son magia. Son historias de personas que decidieron ir una capa más profunda de lo que habían ido antes y encontraron que debajo de todos los personajes seguían estando ellos. Y a este proceso nosotros aquí lo llamamos desactivación del personaje. Y quiero explicarte por qué 108 días. No es un número arbitrario. 108 representa un ciclo completo de transformación. Es el tiempo que necesita una identidad para soltar lo que ya no le pertenece y reconocer lo que siempre fue suyo. El proceso tiene 3 fases, 3 sesiones iniciales y 15 días de preparación, donde el sistema nervioso empieza a regularse, donde el personaje empieza a soltar y bajar la guardia, donde se construye un puente hacia lo que viene.
3 días de retiro intensivo, privado, sin teléfono, sin agenda, sin roles, donde por primera vez en mucho tiempo no hay nada que sostener. Y en este espacio aparece lo que siempre estuvo ahí debajo. 90 días de integración, porque la transformación real no ocurre en el retiro, ocurre en lo que haces con lo que viste, en cómo llevas eso a tu vida diaria, en tus decisiones, a tus relaciones, a quien eliges ser desde ahora. Este no es un proceso de fin de semana, no es una experiencia que consumes y listo. Es un proceso privado, acompañado con un nivel de atención que no ofrezco a cualquier persona, porque también no cualquier persona está lista para esto. En Soluna trabajamos con diferentes procesos dependiendo de dónde esté cada persona. Hay procesos de entrada, hay procesos de acompañamiento terapéutico, hay diferentes caminos según el momento de cada quien. Pero desactivación del personaje es nuestro proceso más profundo y más privado. Si algo de lo que viste aquí hoy resonó y quieres saber si alguno de nuestros procesos aplica para ti ahorita, abajo en la descripción hay un link directo a WhatsApp. Escríbenos. Te vamos a hacer algunas preguntas para entender mejor tu situación. Y si hay un proceso que tenga sentido para ti, te vamos a contar todos los detalles. Y si es el caso, agendamos una llamada para platicarlo con calma, solo para ver si esto es para ti. Y si por ahora solo quieres seguir aprendiendo de estos temas como el nahual, el personaje, la neurociencia detrás del cambio profundo, pues síguenos en Instagram o suscríbete a este canal. Seguiremos subiendo contenido sobre todo esto de forma regular. Gracias por estar aquí, gracias por llegar hasta aquí, hasta el final y nos vemos pronto.